ser así, pues agradecemos al equipo el trabajo presentado y continuaremos con el trabajo de reexperimentación pura en pacientes femeninos de 57 años de edad con pulsatila nígrica. Bueno, buenas tardes, compañeros doctores, miembros de la comunidad que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy les voy a presentar el trabajo de experimentación, como comentaban, de un paciente femenino de 57 años con pulsatila nígrica. Bueno, en la primera diapositiva podemos observar el procedimiento informado. La paciente se le informó claramente el tipo de experimento en el que iba a participar, su proyecto con fines de investigación científica. El estudio constaba durante un mes tomar el medicamento, aceptar la instrucción, ahorita más adelante les voy a comentar. Se le informó de todo el consentimiento informado, cuánto iba a durar, el proceso. En cualquier momento ella podía abandonar y podía contactar en cualquier momento porque llegaba a sentir algún malestar fuera de lo común. Y en esta parte está su firma de consentimiento informado. Todo esto es escrito a mano y se digitaliza. Bueno, como introducción vamos a tener que la experimentación pura se va a referir al proceso por el cual las diferentes sustancias de diversos orígenes se van a someter a un proceso de preparación homeopática, con el cual se va a obtener una virtud curativa. Además de esto, se va a perder el efecto que pudiera ser dañino y se administra a sujetos sanos para obtener algunos de los grupos de los síntomas, llamados patogenias, que son de la materia de información que se utiliza por semejanza de síntomas y los enfermos buscando curación en el sentido más estricto. Esto lo va a mencionar Hahnemann en el órgano. Tiene ahí establecido perfectamente. Y pues bueno, dentro de los parágrafos que me quise basar para poder realizar esta experimentación, tenemos el parágrafo 105, que pues bueno, en este nos comenta que el ejercicio profesional de un verdadero médico se va a referir a la adquisición de un conocimiento para la curación de las enfermedades naturales. Esto se va a hacer mediante la investigación del poder patogenésico de los medicamentos, a fin de que cuando se le llame curar, pueda elegir dentro del el grupo de medicamentos que sea mejor para llegar a este acto. Esto de igual forma está citado en el órgano de Hahnemann. Y el siguiente parágrafo del que se basar para esta investigación fue el 108, que nos menciona que no hay, por lo tanto, otra manera posible de averiguar el efecto de los efectos peculiares de los medicamentos en los sujetos sanos si no se realiza una experimentación. Esto es que los elementos morbosos sean capaces y tienden a producir los signos y síntomas característicos de cada medicamento y que tengan el poder de cambiar el estado de la salud del hombre para poder observar todas estas pequeñas variantes de los medicamentos. Pasando a lo siguiente, dentro de la descripción del medicamento, como ya venía mencionando, el medicamento con el que hicimos una reexperimentación es pulsatila nígrica. ¿Por qué es pulsatila nígrica? Pues bueno, este medicamento ha mostrado propiedades útiles contra la depresión, insomnio, migrañas, dolores menstruales y muchos otros. Y principalmente la paciente en algún momento me llegó a comentar que padecía de migrañas. Vamos a experimentar con esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro de esto, pulsatila nígrica es un medicamento muy rico en anemonina, que es un alcaloide muy irritante para las mucosas, pero sin embargo al mismo tiempo tiene efectos antiespasmódicos. Se han realizado numerosos estudios para poder comprender los beneficios de esta planta, este no es la excepción. Y bueno, esta planta es capaz de ayudar a la digestión porque gracias a las propiedades antiespasmódicas de su principio activo, la pulsatila es capaz de reducir la acidez y la inflamación abdominal. La planta va a promover como tal el destrujo del moco, ayudando a tratar también
resfriados, gripe, que a menudo van a causar problemas en el sistema respiratorio. Y pues bueno, esto es un pequeño mapa donde se engloba muy generalmente toda la acción, el principio activo, la acción general, síntomas particulares, síntomas generales, síntomas mentales de la pulsatila. Entonces, aquí se trata de hacer como un resumen. Esta diapositiva se las voy a compartir en un rato más. Es el resumen a grandes rasgos de todo el medicamento. Dentro de los principios activos que va a tener, además de la anemonina, tenemos a la protoanemonina, que pues bueno, esta va a actuar principalmente a nivel intestino digestivo. Va a tener acción antibacteriana, antiprotígena, va a tener eficaz en rinitis aguda, con abundante secreción de moco, va a tener acción antiespasmódica, como lo iba mencionando, que esto va a combatir los espasmos y va a evitar la contracción tónica involuntaria y persistente del músculo o de un grupo muscular. Se puede emplear tanto en epididimitis como en orquitis. También va a estimular la transpiración y tiene una acción diurética. El siguiente principio activo con el que va a contar, ya les iba mencionando, es la anemonina. Es este principio activo, la anemonina como tal, es una molécula muy parecida a la protoanemonina, pero con un doble ciclohexénico. Esto que nos va a permitir, bueno, este va a ser un potente depresor de la circulación, la respiración y la médula espinal. Cuando se hace en aceite la anemonina, el aceite va a funcionar como un excitante cuando se aplica sobre la piel. Al masticarla va a producir una sensación de entumecimiento y hormigueo, algo parecido como lo que va a producir acónico. Va a causar también inflamación local y gangrena cuando esté inyectada por vía subcutánea e internamente es vómito y purgante. Los síntomas por intoxicación de este medicamento van a ser el pulso lento y débil, una respiración lenta, frialdad, parálisis y puede llegar a presentar la muerte sin convulsiones. Dentro del envenenamiento por el extracto de pulsatila, las convulsiones siempre van a estar presentes como una diferencia entre la intoxicación y el envenenamiento. El siguiente principio activo va a ser el grupo de los esteroles, que pues, bueno, estos son grupos químicos muy similares al colesterol, pero de origen vegetal, y al ser consumidos van a reducir la absorción de este compuesto graso en el intestino y por eso van a ayudar al colesterol, van a ayudar a reducir el colesterol en el organismo. También vamos a contar con lo que es dentro del digestivo, una molécula que se llama tanina hidrodeslizable, que estos van a ser compuestos fenólicos que van a poseer propiedades astringentes y antiinflamatorias. Por lo tanto, van a resultar muy útiles ante una diarrea o una gastroenteritis. Dentro de los síntomas que va a presentar pulsatila nigricans en la materia médica, tenemos dentro de los síntomas mentales, temperamento va a ser una manera de ser absolutamente variable o cambiante. También puede ser una persona muy contradictoria, tanto en lo mental como en lo físico. Va a presentar también durante el sueño palabras, va a estar gritando, se va a estar quejando y se va a estar sobresaltando. Va a ser una persona bastante irritable si lo contradicen. Al despertar la mañana o al anochecer va a estar bastante irritable. Y pues bueno, va a ser una persona con un carácter bastante malhumorado, quejoso, rezongón, impaciente, sobre todo con la fiebre va a aumentar este punto de ser impaciente. Dentro de los síntomas generales que puede llegar a presentar el medicamento de pulsatila nigricans están estados contradictorios alternantes, pero sobre todo una variabilidad de los síntomas. Está muy bien a una hora y a la hora siguiente va a estar muy no va a haber dos escalofríos, ni dos deposiciones, ni dos dolores, ni dos ataques iguales, va a ser todo muy cambiante. Las modalidades alimenticias que va a poder llegar a presentar va a ser una clásica agravación por las grasas en general, cremas, manteca, comida, carne de cerdo y comidas pesadas. Va a tener aversión a dichas comidas de grasa y alimentos y bebidas calientes, así como al pan, la carne, la leche, la carne de cerdo, al tabaco, e inclusive puede llegar a presentar aversión al agua.
Y dentro de los particulares va a presentar justo catarro nasal que va a mejorar al aire libre, coriza aguda con escalofríos constantes, también va a presentar nariz seca, obstruida por la tarde, en la mañana va a estar con mucho escurrimiento nasal, va a mejorar todo el aire libre y pues bueno, también puede presentar obstrucción nasal durante la noche y va a sentir un olor a podrido, va a percibir un olor desagradable. También puede llegar a presentar los labios secos y puede llegar a presentar paperas constantes a senos o testículos y pues bueno, va a sudar solo de un lado de la cara con un olor fétido, va a ser un olor muy, muy penetrante. También puede llegar a presentar una neuralgia facial derecha errática y pues bueno, esto se puede extender hacia los oídos desde el anochecer hasta la medianoche. Estos son los síntomas que puede llegar a presentar el medicamento de sensibilidad nígrica. Ahora, pasando a la historia clínica de la paciente que fue la que nos ayudó en la experimentación, tenemos la historia clínica, la ficha de identificación, la señora Irma, de 57 años, enfermedades crónico-degenerativas, solo presenta hipertensión arterial que está controlada con los sartanes y con la densidad de 100 sobre 25 miligramos una vez al día, reside y vive aquí en la Ciudad de México. Continuando con esto, en los antecedentes heredofamiliares, la madre fue asesinada a los 61 años, padecía diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades renales crónicas que estaban controladas, y sus abuelos, tanto materno, su abuela y abuelo materno, ambos vacunados, uno a los 68 años, que padecía diabetes mellitus, hipertensión arterial con mal control, y el abuelo fue asesinado a los 67 años, que padecía hipertensión arterial. Se desconoce si estaba controlado o bajo medicación, no nos pudo confirmar la paciente. Y dentro de los antecedentes personales patológicos, se puede observar que padece alergia al polvo, a los cambios de temperatura. Dentro de los antecedentes traumáticos y quirúrgicos, tuvo una fractura de tercio distal de tibia y una rinoplastia a los 28 años. Durante la infancia presentó varicela, rubiola, hepatitis A y sarampión. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, bueno, tenemos los antecedentes higiénicos. Mencionó un baño diario con cambio de ropia y aseo bucal. Dentro de los dietéticos, tiene una dieta balanceada con malos hábitos alimenticios, come a distintas horas, no siempre es la misma, y comen distintas porciones. El sueño, tiene un sueño reparador de 8 horas al día, y dentro de las inmunizaciones, la paciente tiene que tener cartilla completa de vacunación, incluyendo la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 en mayo de este año. Los ginecobstétricos, tuvo su menarca a los 13, la fecha de última menstruación fue en agosto de 2011, es una paciente menopáutica y su inicio de vida sexual activa fue a los 17 años. Tuvo 2 gestas, 0 partos, 0 abortos, y pues las 2 gestas fueron por cesárea. El padecimiento actual, pues bueno, al basarnos en los parágrafos del órgano, la experimentación se debe realizar en pacientes sanos. Entonces, fue una paciente femenina de 57 años, aparentemente sana, no tenía ninguna otra indicio de alguna patología ni nada por el estilo. Y bueno, dentro de la exploración física, su frecuencia cardíaca fue de 67 latidos por minuto, una tensión arterial de 130 sobre 90 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y una temperatura de 37.6. En el tratamiento de indicaciones médicas que se le dieron como parte de esta experimentación, se le indicó pulsatila nígrica a la 30 centesimal en glóbulos, fue método unicista, no se dio como en los otros casos que fue el método Plus, con una dosis de 5 glóbulos por 8 horas, y pues bueno, la historia clínica la elaboro de servicio. Ya como tal, dentro de la experimentación, se fue realizando la bitácora, en donde se toma en cuenta la fecha, signos y síntomas que iba presentando, la intensidad de los signos y síntomas, cuánto duraban aproximadamente, y si había alguna nota que la misma paciente nos llegaba a describir.
Por ejemplo, el 12 de octubre la paciente refirió a empezar a sentir una somnolencia durante el día con una intensidad 4 de 10. La somnolencia duraba de 9 de la mañana a 3 de la tarde y mencionaba que se cansaba con bastante facilidad. Esto fue a los 3 días de haber iniciado la experimentación, se inició un 9 de octubre. En el cuarto día, que fue el 13 de octubre de este año, la paciente empezó a mencionar que empezaba a sentir un poco de molestia en los oídos. Mencionaba que sentía un dolor, pero al momento de preguntarle si sentía algo, ¿Soy yo o alguien más se le trabó? No creo que se trabó. Se trabó. Hay que esperarlo un momento. Cuando se hace una reexperimentación, cuando eres sujeto y reexperimentas algún medicamento, algunos de tus padecimientos podrían desaparecer. Yo tuve la experiencia de que reexperimentamos en la especialidad Avelladona. Y bueno, manifestamos, después de un par de días, empezamos a manifestar síntomas de belladona. Y bueno, yo no tenía ninguna enfermedad, entonces en mí no se curó nada aparentemente, pero sí tenía una compañera que padecía de dolores de migraña. Y después de la reexperimentación, ya no manifestaba los dolores, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos casos y hay algunos medicamentos que sí te pueden ayudar a curarte síntomas, a curarte enfermedades. Esa es la experiencia que yo he tenido. Y alguna vez me pasó lo de la observación 8, que reexperimentó un familiar mío a Conitum napellus. Mejoró, se sintió mejor después de la reexperimentación, o sea, su sistema inmunológico no fue tan sensible a los cambios de temperatura, pero bueno, no fue tan evidente como el caso de mi compañera con los dolores de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las dos experiencias que yo he tenido con las reexperimentaciones. Adelante, doctora Jessica García. Ay, perdón, es que estoy aquí trabajando y perdón las fachas y todo, pero bueno. Yo lo que he visto, doctor, y lo que sé es que nos permite algo así como mover nuestros miasmas, o sea, como como un golpe, o sea, es como sacarnos de nuestra, de la estructura miasmática que tenemos, y entonces al experimentar otro medicamento nos saca de ahí y una vez que se sale, digamos, que te mueve de tu sitio de confort, por así decirlo, cuando el propio organismo trata de regresar a donde estaba, hay como este beneficio, ¿no? Como que remueve demasiadas cosas, pero no solo síntomas físicos, sino miasmáticos, como que hace un desajuste y al momento de que todo vuelve otra vez a organizarse, hay varios síntomas que digamos, se presentaron y que desaparecen, ¿no? O sea, o que rompe esa tendencia, no sé si me expliqué. Entonces, más bien yo lo que he leído es como un poco más hacia lo miasmático, hacia tratar de equilibrar, que no se cargue tanto hacia un solo miasma, sino a tratar de ver este equilibrio y que mejore la condición. Esto es, por eso a veces se vuelve como hasta como más saludables, ¿no? En un sentido,
por esta situación. Digo, tampoco hay que estar experimentando todo el tiempo, pero sí, yo lo que he leído es como un poco más hacia el fondo miasmático. Gracias, doctora. Adelante, Eugenio Córdoba. Sí, de hecho, precisamente lo que mencionaba el doctor lo dice muy puntualmente Hahnemann en el parágrafo 141 del Organón, donde nos habla acerca del que el organismo de aquella persona que se vuelve experimentador de un medicamento, en función de la grabación, cada vez va a hacerse más apto para repeler pues los siguientes influencias que puedan tener otros agentes sobre la constitución del paciente. Entonces, es de ahí la importancia que puede tener la reexperimentación sobre estos pacientes. Gracias. Adelante, doctor Vázquez. Sí, gracias a las doctoras que dieron su opinión y a Eugenio. Entonces, ¿qué parágrafo mencionaste, perdón, Eugenio? 141. Bien, entonces habría que tomarlo en cuenta, ese parágrafo, volverlo a leer, ¿sí? Entonces, según lo que entiendo es que los síntomas de agravación, entre comillas, que te provoca el medicamento que recibiste durante la experimentación pura, son los que de alguna manera favorecen tu respuesta posterior, tu reacción ante otros agentes morbíficos. Creo haber entendido así. Porque lo que comentó la doctora Jessica, desde luego sí lo entiendo en cuanto a lo miasmático, pero a mí me parece que el medicamento homeopático que es capaz de ir removiendo lo miasmático, de ir provocando un cierto equilibrio entre los miasmas y en la energía vital, es finalmente cuando se recibe el simílimo que uno requiere. No tanto el medicamento a experimentar, porque por ejemplo, como dijo la doctora Irlanda, en esa experimentación les dieron belladona, atropa, pero si yo no tengo casi nada que ver con ese medicamento, porque mi estructura, mi mentalidad, etcétera, están enfocados hacia otros medicamentos, entonces la belladona no tiene casi que ver conmigo. Me parece que muy poco podría remover lo miasmático, en mi caso, y sí el recibir el simílico a alta potencia, alta dinamización. Y sobre todo, si se enfoca usando lo miasmático en la consulta, porque eso es algo básico. O sea, hacer una seriación miasmática, luego un diagnóstico miasmático y la repertorización que se haga sería en base a los síntomas del miasma predominante. Y entonces sí, el simílimo que surja de ahí, ese sí sería capaz de remover lo miasmático y de equilibrar a ese organismo. Porque en una experimentación pura, pues podemos recibir X medicamento que, repito, quizás no tengan que ver con el sujeto de experimentación, y entonces creo que difícilmente va a provocar un beneficio en ese punto miasmático. Bueno, esa sería mi opinión. Gracias, doctor Vázquez. Sí. Adelante, doctor Salvador. Bien, buenas noches a todos. Pues me parece que Diego no ha logrado restablecer su conexión. Ya en días pasados se presentaron trabajos sobre lo que es la reexperimentación pura. Este tipo de trabajo surge con el objetivo de que pues, los alumnos vean cuáles son las características que se pueden llegar a presentar a partir de una reexperimentación, pese a que ya no se ha actualizado las materias médicas respecto a las sintomatologías o respecto a lo que en este caso corresponde a las patogenesias, pues sabemos que obviamente los síntomas
pese a que estas materias se escribieron hace ya muchos años, y tomando en cuenta que hoy en día los cambios y hábitos en el estilo de vida de las personas de hoy en día se han modificado, gracias a estos trabajos logramos comprobar lo que es la parte de que la verificación de síntomas en donde estos pues se vuelven a manifestar en estos individuos aparentemente sanos, en donde pues muchos de los síntomas, hay que ver los videos, se van a subir ahí en el canal de YouTube, vuelven a aparecer en la misma intensidad, en la misma magnitud. Algunos de ellos, obviamente, pues no todos, no en todos los sujetos pasó, pero más o menos en las experimentaciones que se estuvieron llevando a cabo, sí fueron de manera muy parecida, muy semejante. Entonces, y este trabajo pues les sirve a ustedes por la parte de la convicción, en donde pues muchas veces se nos ha puesto a prueba, ¿no? De que nos dicen que es placebo. Entonces, ok, a ver, tú dices que es placebo, déjame experimentar contigo, te voy a dar un medicamento, obviamente que no sea un neosórico a ti, sino que sea contrario a ti, para que empieces a manifestar síntomas y tú mismo menciones si obviamente pues es placebo. Sabemos que es una enfermedad artificial que se está produciendo en un individuo sano y que en algún momento dado pues se tiene que empezar a eliminar una vez que pues se suspenda el medicamento homeopático. Entonces, pues yo sé que aquí de ustedes hay 3 personas, está Quetzali, está Daniel, está Eugenio. Obviamente pues hubo más trabajos, pero también por la metodología, pues no en todos los sujetos sabemos que se manifestó de la misma intensidad, la misma magnitud y con el mismo grado de valor los síntomas. Entonces, parágrafos muy afines a esto de la experimentación para conocer el poder del efecto medicinal de un medicamento en efecto primario y en efecto secundario, retomando este parágrafo, el 135, pues obviamente se tienen que llevar a cabo, y pues Daniel bien lo explicó, el día lunes, no solamente en un sujeto, sino en 100 sujetos, hasta en más sujetos, ¿no? Y obviamente, pues nos van a ayudar a definir lo que es el poder. Ahí nos lo mencionan así como en el organón, despertar el efecto medicinal del medicamento. Entonces, sí, retomar estas enseñanzas de, pues no nada más en un solo sujeto, sino en 50 o en 100. Y pues también nos sirven mucho para lo que es la herbolaria mexicana, en donde pues tenemos muchos principios activos de muchas plantas medicinales, en donde pues también los podríamos llevar a una experimentación para tener también materias médicas homeopáticas. Doctor, tenemos una pregunta directa en chat. Me aparece una pregunta directa hacia la doctora Jessica. Doctora, mencionan si hace referencia más a mover a los miasmas, sino a modificación completa del terreno. Hola, perdón, otra vez, no te entendí. ¿Me está preguntando o está confirmando? No, era pregunta, doctora, es que por mensaje directo que me mandaron, me preguntaban si respecto a su participación podría ser como más, bueno, creo que digo, que si podría ser más como una modificación pues completa del terreno que modificar como tal los nietos. No. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Héctor, o sea, pero es como una, es como si tú estás yéndote hacia un lado. Entonces parte de lo que hace el medicamento homeopático siempre va a tratar de llevarte, o sea, de darte como un empujón para desviarte de donde estás, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfermos. Pero ¿qué pasa cuando no hay síntomas y de todas maneras le doy un empujón, ¿no? Entonces, yo voy, se expone derecho, entonces me desvía y entonces me remueve para tratar de regresarme. A esto es a lo que yo me refería. O sea, no tiene la capacidad de hacer una modificación miasmática y todo, como dice el doctor, efectivamente, pero sí a remover cosas que me pueden estar afectando, como decía efectivamente Irlanda. O sea, ella la remueve, pero no pasa nada. Es como cuando tienes un vaso con lodo, ¿no? Con tierrita, le das un empujón y se empieza a levantar cosas. Entonces ahí es donde el medicamento, digamos, como que señala o observa, ¿no? O sea, hay otra capa abajo que no está
resolviendo. Entonces, a eso es a lo que me refería sobre la parte como miasmática. Solamente hay como un estímulo, pero que lo va a llevar al equilibrio. Que obviamente el medicamento homeopático y el síntoma es el que lo va a reorientar y a llevar al correcto. O sea, estoy de acuerdo con el doctor Héctor, pero yo leí en un artículo, si quieren después lo busque, se lo mando al doctor Salvador, como sobre todo es un artículo que lo publica la comunidad europea homeopática, y ellos exactamente dicen eso. O sea, hay que experimentar, porque las situaciones, lo que nosotros estamos viviendo ya no es lo mismo que estaba con Hahnemann. O sea, nosotros estamos influenciados por mucha tecnología, por otras cosas que no, digamos, no se presentaban, ¿no? Tenemos contaminación, tenemos otras cosas, y ellos también están a favor de la experimentación, porque ya no somos tan sanos, ¿no?, individuos. Pero sí, exactamente, lo que ellos mencionan es que parte de esa como una reactivación miasmática, como remover un poquito, claro, no lo sano, pero hasta que no le dé sí mismo, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor, pero sí, digamos que esto que dice Hahnemann y lo que mencionó su compañero, ellos dan como una referencia, o como que abordan un poquito más, ¿no? Entonces, más a lo epigenético y cosas así, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Héctor. Sí, no sé si quedó claro. O los Muchas demás. gracias, rectora. Bueno, Espero, no me han mandado, pero adelante, Daniel Martínez. Ok, bueno, ya la doctora Jessica no buscó la palabra correcta. También lo iba a decir, que creo que lo indicado decir en este caso es que estabilizara el miasma, no tanto que lo moviera, lo removiera, no tanto así, porque un miasma es, como nos han dicho muchas veces, es una predisposición de todas estas posibles enfermedades, este terreno que tenemos nosotros para poder enfermar. Entonces, al momento de administrar, como decía el doctor Héctor, el similimum, lo que vamos a llegar a hacer es una estabilidad, no hacer que no tenga esas discrepancias, esas altas y bajas de la persona. Entonces esto me lleva también a pues comentar la misma pregunta del doctor Héctor, que es de qué beneficios podría traer hacer la reexperimentación. A lo que también pues entiendo es que no tanto es que nos haga como inmunes a ciertos síntomas al momento de administrar el medicamento, sino que al ser un medicamento que tiene potencia, que es energía prácticamente, no como en la parte de alopatía, al ser energía, pues nos está mandando un estímulo a nosotros mismos. Entonces, este estímulo que estamos recibiendo desde una 30, 200, y así sucesivamente conforme va ascendiendo la escala, obviamente es mayor energía, que posiblemente esta energía se vaya consolidando y siendo parte de nosotros para poder enfrentar este tipo de síntomas en las distintas patologías que podrían llegar a afectar al propio enfermo. Es a lo que yo pues podría como que mencionar en esta parte de que sería la parte benéfica del paciente de hacer la reexperimentación pues a las personas prácticamente. Muchas gracias. Adelante, doctor Héctor. Bien, no sé si todavía hay tiempo porque ya consumimos algo. Pero bueno, pensé que íbamos a esperar al compañero, no sé, doctor Salvador. No sé, el doctor Salvador. No, adelante, doctor, con su comentario, y yo creo que pasaríamos a la siguiente presentación. Okay. En cuanto Diego se pueda conectar, pues que nos avise, y si no, pues buscamos otra alternativa que les mande la presentación. Por ejemplo, Aileen puede llamar por teléfono, lo pongo en altavoz, se escucha bien en el micrófono de la computadora y se puede compartir la información, y pues sería una forma de terminar su presentación. Entonces, con esto de las fallas técnicas de las tecnologías, ¿no? Bien, entonces, gracias. Pues gracias, doctora Jessica, Daniel. Ya con sus comentarios me quedó un poco más clara ese aspecto. Quizás otra situación benéfica, les comentaba yo a mis alumnos, es que
los que no hemos participado en una experimentación pura o en una reexperimentación como sujetos de experimentación, pues también es quizás conocer la metodología, porque una cosa es estudiarlo, la teoría, y otra cosa es ya verlo en la práctica. Ver cómo dirige la experimentación pura el experimentador, que se comenta que pues debe ser un médico homeópata con experiencia amplia, que de preferencia ya haya hecho experimentaciones o reexperimentaciones para poder dirigir la misma. Entonces, el participar en una experimentación pura por primera vez, creo que también nos es benéfico en ese sentido, de darnos cuenta cómo funciona en la práctica, qué es lo que tiene uno que hacer como sujeto de experimentación y qué es lo que hace el experimentador que dirige esa experimentación pura. Creo que nos puede dejar una buena enseñanza el participar en ello. Y ya por último, lo que comentaba la doctora Irlanda de la experimentación de su familiar, que le dieron el medicamento, creo que fue a Conitum, mencionó, y que experimentó los síntomas. Bueno, ahí es otra circunstancia diferente. Es la octava observación. La novena es en sujetos sanos, en una experimentación pura. Y la octava es en sujetos hipersensibles. Sujetos hipersensibles que están enfermos de X o Z patologías y que experimentan el medicamento que se les prescribe precisamente porque son hipersensibles. Pero generalmente lo experimentan, o sea, presentan síntomas de ese medicamento, por lo regular, cuando se maneja en ellos altas y muy altas dinamizaciones. Generalmente cuando les damos a los hipersensibles altas o muy altas, es cuando experimentan el medicamento y se agravan presentando síntomas de la patogénesis de ese medicamento. Y entonces ahí el médico reconoce, cuando el paciente le empieza a decir los nuevos síntomas que le aparecieron, el médico reconoce que esos síntomas que le está diciendo pertenecen al medicamento que él le prescribió. Es decir, se está llevando a cabo una reexperimentación, pero ahora en un enfermo. Por eso se dice que a los sujetos hipersensibles hay que manejarlos con 30 centesimal para abajo, porque si le damos altas o muy altas, se agravan y experimentan el medicamento que se les prescribe. Esa es la octava observación en sujetos enfermos y la novena es en sujetos sanos. Bueno, eso era lo que quería yo comentar. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por tu participación y por este breve retroalimentación de los casos. Bueno, entonces continuaríamos con el caso de análisis de caso, paciente femenino de 58 años de edad con agorafobia por miedo a los desastres naturales, tratada con cáusticum genomaniano a la 30. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ya casi noches. Vamos a presentar este caso, como bien comentaba. Nuestro equipo está conformado pues, por Gastandi López Helen, yo, Ortiz Pérez Baruch y Villeda Elizalde Mónica. La siguiente, por favor. Ok, bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a estar presentando nuestro caso. Nuestro caso lo titulamos como paciente femenina de 56 años con agorafobia tratada con cáusticum genomaniano a la 200 centesimal. Comenzando primero por la identificación, tenemos una paciente femenina de 56 años llamada María, del estado civil, divorciada y ocupación ama de casa.
con un interrogatorio directo y a lo que nos refiere que pues actualmente vive en los Con fines y aspectos biológicos se realizan con el paciente informó a la paciente que el destino se un tratamiento homeopático contra su sintomatología, en el cual se le iba a estar aplicando el medicamento de constitución en la presenta a una potencia de 200 miligramos y la paciente dio su consentimiento, lo firmó y se le dio una copia para que tuviera presente ese documento y se le explicó que tenía que reportar algunos síntomas, de igual manera tenía que estar, tenía que venir a revisión cada 15 días en medio de las consultas que proporcionábamos con la persona. Moni, tienes el micrófono apagado. Sí, repito. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares más relevantes, nos refirió que su papá estaba vivo de 86 años, que estaba diagnosticado con artritis y es lo cual estaba controlado con medicamento. A lo cual ella nos refería que, aunque conoce el estado de sus papás, ella no sabe el tiempo que no estaba en una buena comunicación. Pero también de su hermano, que estaba vivo de 65 años, diagnosticado con diabetes tipo 2 desde los 40 años, y él estaba controlado con Para los antecedentes patológicos personales, la paciente tiene sífilis diagnosticado en infancia, controlado con medicamentos. Alicia Poles sufrió de cáncer de mama detectado hace 7 años, para el cual como tratamiento tuvo 7 quimioterapias y dosis completas. A la mitad del tratamiento tuvo una complicación con un catéter externo que le habían colocado. Esto provocó una trombosis del brazo derecho. La cual fue tratada con aspirinas y en total su tratamiento consistió en 26 radioterapias. Ok, y otra parte también de los aspectos personales patológicos, tenemos que hubo una reincidencia de lo que es el cáncer de mama con metástasis en la mama derecha, inicialmente en la mama izquierda. También presenta antecedentes familiares de artritis reumatoide y osteoartritis que están controlados. Además de que la paciente presentaba o tenía transfusiones sanguíneas positivas. Además de que presentaba vértigo que afortunadamente fue tratado con rehabilitación clínica para el vértigo y el mareo. Igualmente también insomnio controlado con clonazepam y somnolencia positiva. El padecimiento actual por el cual la paciente llegó a nosotros fue que refería insomnio, cansancio, y dentro de los síntomas de insomnio, el sueño no era reparador, había una pérdida de apetito y no tenía bastantes problemas emocionales, por lo cual no podría compartir sus sentimientos y otros tipos de aspectos emocionales con su familia. Esto por no querer depender de las personas y se van a la inspección se observaron nódulos de Ehrlich en ambas manos, esto por riesgo de la osteoartritis. Ok, en relación de todo esto, en la interrogación acerca de, bueno, más bien con la paciente, denominamos aquí, como ya sabemos, en el aspecto neopático, las tres grandes ramas que trabajamos diferenciar. En cuanto a esta paciente, se demostró en síntomas generales que tenía como tal una gran fuerza de la voluntad, además de falta de apetito, insomnio intermedio, que realmente aquí la característica fue que pues este tipo de paciente, o esta paciente, perdón, lo que la llegó a la consulta o lo que nos refirió para poder ayudarle a solucionar era lo que era el insomnio. ¿Okay? Entonces, de esta manera también podemos denominar o podemos irnos más específicamente acerca de los síntomas particulares y mentales, que, bueno, pues que tenía también claramente con los antecedentes que tenía osteoartritis, pues claramente
deformidades en las articulaciones, además de que presentaba piel seca, claramente el dolor articular característico también por este mismo deformidad de las articulaciones y también por la manipulación de objetos en el trabajo. Además que por otra parte, en los síntomas mentales, que tenía miedo a la muerte por alguna enfermedad, miedo también por desastres naturales, también denominaba que estaba agradecida por estar viva, que generalmente la paciente no presentaba los síntomas, bueno, más bien no los expresaba con otros familiares. Ella no le gustaba guardarse las cosas, bueno, le gusta guardarse las cosas, y pues claramente también tiene preocupaciones por su familia, además de que tiene un temperamento irritable, y por otra parte también en el sueño, pues que tiene un sueño interrumpido, que es lo característico para este tipo de consulta de la paciente. Si bien la paciente nos refería que es más a lo que venía del insomnio, nosotros quisimos averiguar de dónde provenían estos temas mentales, que eran los temas que estaban aumentados. Por tanto, al nosotros sospechar, colocamos lo que era la escala de Hamilton. La escala de Hamilton era para detectar si había algún tipo de depresión, a lo cual nos dio un puntaje de 11 y lo cual nos demostró un grado leve de depresión. Bueno, aunado así, definimos lo que es la depresión leve. La depresión leve pues, se presenta con un bajo de ánimo un bajo estado de ánimo, con 2 o 3 manifestaciones de ansiedad, que a continuación les voy a decir, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, y que no afecta tanto a lo que es la vida diaria. Aquí como podemos ver es que se siente cansado, agotado, un sueño, pero no descansa ni es reparador, una baja o un aumento del apetito y una sensación de que no se ve bien o no se haga bien las cosas, una alejamiento de carencia de su familia y una discapacidad de la vida diaria. Continuando con la repertorización, aquí en este momento pues, se inició en el diagnóstico, y esto fue por un motivo. La paciente tenía grandes síntomas mentales, además de los síntomas de la osteoartrosis, por lo cual los síntomas de cáustico eran los que más se asemejaban de igual manera. El motivo de consulta era el insomnio, entonces esta fue la decisión, a pesar de que este tipo de medicamentos en ese momento de realizar la repertorización pudieran haber estado indicados por el motivo de consulta y los síntomas mentales, fue que se dio ese tratamiento. Bueno, de tal manera que podemos decir que el tratamiento a seguir en la paciente fue cáustico hahnemanniano a la 200 centesimal, pues claramente para tocar un tanto más profundo a la paciente, porque debido a esto, por el acompañamiento que tenía antecedentes personales, por lo que tenía de acerca del cáncer de mama y la recidiva del cáncer de mama en la parte en el seno derecho, pues esta paciente ya tenía bastante tiempo que claramente no podía dormir, entonces por eso mismo decidimos esa potencia. Bueno, le dimos cáustico hahnemanniano, presentación de glóbulos, tomar vía sublingual cada 12 horas, durante por lo menos 15 días, para realizar o ver la evolución de la paciente. ¿Les decía? También, aparte de lo que es el tratamiento homeopático, claramente también le dimos algunas ayudas o recomendaciones acerca del estilo de vida, como ya sabemos, comer porciones pequeñas de comida antes de dormir, que generalmente no sean comidas copiosas, que no sean comidas que lleguen a irritar a la paciente, picantes,
muy grasosas. Igualmente también hábitos higiénicos de sueño, como pues claramente utilizar la cama sola y única y exclusivamente para dormir, tratar de no acostarse y evitar las siestas en las tardes o durante el día, solamente cuando se llegue a dormir el paciente. Sí. Pero de esa nota de evolución que tenemos, que la paciente nos refirió, que tuvo 2 semanas de tratamiento. La primera semana fue que tuvo una muy buena evolución, pero a la siguiente semana fue que presentó un poco más de insomnio, que regresó la mano de dolor hacia la mano derecha, la que tenía más dolor de verbal. Aquí podemos distinguir que se observa una quinta observación, la cual es que hubo primero una mejoría y después una agravación. Ok, entonces en cuanto a evolución, como podremos observar claramente aquí, pues ya la paciente tuvo mejoras en lo que es en los hábitos de sueño, ya pudo lograr dormir bien. Comentaba que ya podía dormir sus 8 horas seguidas, mencionaba que tenía un sueño interrumpido, claramente por lo mismo, el insomnio. Y bueno, el tratamiento nos ayudó pues como tal a mejorar en ese aspecto, pero como hubo ahora sí que la evolución de los síntomas no solamente nos arraigaba lo que es al insomnio de la paciente, sino simplemente aquí, en este caso, pues podemos denotar que la paciente todavía sigue con dolor pulsante en las articulaciones, que la paciente también tenía mejoría al aire libre, que tenía mejoría al dormir por el lado izquierdo, y pues bueno, estas deformidades en las falanges, pues claramente pues era lo que ocasionaba ahora sí que el dolor. Básicamente, ahora nosotros lo que nos enfocamos es, dejamos a un lado lo que es el cáustico hahnemanniano para poder enfocarnos ahora sí que el dolor en las articulaciones y tratar de mejorarlo realmente. Y como hablamos de un aspecto evolutivo, pues, no podemos, ahora sí que, bueno, más bien, como se trata de un aspecto crónico y también hereditario, ahora sí que finalmente pues tratamos de mejorar esta sintomatología, pero aquí lo más importante o lo relevante fue que en primera instancia el paciente o la paciente, perdón, acudió con nosotros, pues ahora sí que por el ámbito del sueño, ¿no? Por el insomnio. De igual manera, pues tuvimos que hacer una nota de evolución para saber qué era lo que estaba pasando con la paciente y poder ahora sí que ver ese grado de evolución conforme al insomnio. Pero bueno, aquí tenemos la evolución en cuanto a las enfermedades de las falanges, que eran demostrativas en esta parte. Y bueno, eso fue lo que seguimos tratando después de esto. En la segunda evaluación que se le dio a la paciente, de igual manera ya nos explicaron que se trataron en este punto los síntomas más particulares, pero de igual manera no se dejó de lado al momento de realizar la reporterización los síntomas mentales, porque los síntomas que tenían como el miedo a los desastres naturales en este periodo cuando volvió a suceder el terremoto. Entonces eso fue algo que nos dijo que básicamente fue lo que desencadenó. De igual manera se tomó esto en cuenta por los medicamentos, así como las debilidades y las molestias que la fijaban por su propia osteoartrosis, por lo cual el medicamento que se decidió fue sulfus, y este se iba a complementar con el que era cáustico. Entonces, el pronóstico decidí que era bueno para la vida, ya que era más enfocado hacia lo mental, hacia lo físico, y bueno para la función, tratando de igual de controlar el dolor de la mano. Y bueno, se presentaron igual cambios culturales, psicológicos, bastante favorables, ya que ayudó a su evolución psicológica, a lo que fue el tratamiento aunado de cáustico. Bueno, en cuanto a seguimiento y evolución, podemos denotar que pues, la paciente nos asegura haber dicho que tuvo una mejoría de 8 de 10
en cuanto a síntomas en evolución respecto a los síntomas mentales, al insomnio, que era lo que ahora sí que lo que queríamos tratar de un inicio, ¿no? Finalmente, eso fue el título de nosotros. Pero lamentablemente, pues no pudimos, ahora sí que, bueno, no es que no hayamos podido, sino simplemente tenemos que valorar ahora sí que esta evolución acerca del dolor en sus falanges, pero bueno, en cuanto al insomnio, podemos decir que observamos una mejoría a tiempo completo de los síntomas en relación a lo que es la evolución de Ken, en donde generalmente aquí no hay una línea especial para el paciente, pero pues, podemos decir que hubo una mejoría de tiempo completo de los síntomas en cuanto al insomnio. Comentando la discusión de este caso, es por qué ocupamos causas pneumonianos, pues por toda la evolución que la paciente tuvo, además de que hemos encontrado en las distintas revisiones de artículos que se ha ocupado cáusticos para la agorafobia. En este caso hubo varios motivos, principalmente mentales, aunque no se dejaron al lado los particulares para poder ocupar este medicamento, ya que la paciente dentro del interrogatorio nos mostraba que tenía demasiada preocupación tanto por su familia y en cáustico es un síntoma que está bastante marcado, que se preocupa por el bienestar de los demás, por lo cual este medicamento fue ocupado para demostrar su potencial curativo, además de que realmente concordaba mucho con los síntomas particulares y mentales de la paciente. Y con el paso de las semanas se pudo observar mejoría. Y aunque se dio la complementación con sulfur, posteriormente se suspendió después de 15 días y la paciente volvió a retomar lo que fue cáustico y con ese medicamento con el cual se sigue tratando actualmente. Por último, concluimos que con el aprendizaje que obtenimos después de realizar los síntomas y la toma del medicamento a la paciente, y que realmente fue un tratamiento hepático que están individualizados, la paciente tuvo una forma terapéutica adecuada, por lo cual nos gustaría, de ser posible, ampliar el estudio, igual en pacientes que lleguen a tener síntomas de agorafobia, pero que esto sea una muestra un poco más grande. Bueno, nuestras referencias obviamente nos basamos en lo que eran las materias médicas de Linus, Latour, Ken, y obviamente también en lo que era el repertorio y el órgano de la persona. Ya, eso serían las dos. Muchas gracias, equipo. Al público que nos acompaña en este día, ¿tienen alguna duda, comentario o retroalimentación para este equipo? A los doctores que nos acompañan en sala. Recuerden que también... Adelante, doctor Vázquez. Gracias. Pues miren, la verdad, yo no quisiera volver a participar. Sí hay varios comentarios que hacer al caso, pero yo les volveré a insistir a los alumnos que ya son de 9º semestre y que muchos de los posibles comentarios que uno pueda hacer a los diferentes casos se relacionan con conocimientos de 7º semestre, que es el curso principal de los 10 que se llevan en la escuela de homeopatía, en el cual se estudian todos los conceptos y todos los enfoques que tienen que ver con la práctica de la homeopatía, en 7º. O sea, esos conocimientos ya los tienen ustedes. Entonces,
creo que sí están en posibilidades de comentar y no dejar que seamos los profesores, porque digo, no es una clase pues la que se está dando, sino es una sesión clínica en la cual lo ideal es que participen diferentes personas. Ok. Bueno, compañeros que ya sea del grupo o del grupo que nos acompañen, que quieran realizar algún comentario. Si no desean hacerlo por voz, pueden escribir preguntas en el chat, ya sea de manera directa o chat para todos. Doctor, si me lo permite, nada, me gustaría hacer como un comentario respecto a la parte final. Bueno, Expo creo que abordaron muy bien su diagnóstico, pero bueno, a mí solamente me gustaría como hacer esa pequeña referencia de agorafobia en el aspecto del DSM-5, pues su paciente no presentaba como tal cual un desarrollo de estos criterios diagnósticos, sino más bien como una fobia específica, o bien así un estrés postraumático, también tomando en cuenta sus características de sus enfermedades y de lo que ha vivido, y creo que por ahí podían haber relacionado un poquito más esa parte del tratamiento, porque también recordemos que pues, las enfermedades tienen que ser psicosomáticas, entonces puede ser también esa parte de la somatización lo que esté generando pues una influencia sobre la artritis, y creo que independientemente de los factores epigenéticos o genéticos de la propia enfermedad que sea artritis, creo que también, bueno, varios de los doctores que yo he tenido en la licenciatura han tenido padecimientos que no son aparentemente modificables, pero sí paliativos, en los que la homeopatía ha dado buenos resultados. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer ese comentario? De no ser así, entonces, adelante, doctor Castillo. Es que, digo, me gana la inquietud. A mí no me quedó claro a qué dinamización prescribieron el sulfuro y por cuántos días. Tal vez fue como un problema con la conexión, pero fue a la sexta centesimal durante 15 días. Ok. Y luego regresaron al cáusticum 200 centesimal. Exactamente. ¿No? Bien. Si nosotros checamos los parágrafos 246, 247 y 248 del Organón de la Medicina, vemos que ahí Hahnemann escribe sobre el método Plus, que ustedes seguramente ya conocen, porque es un tema de séptimo. Y entonces ahí dice Hahnemann que los medicamentos se pueden ya repetir, porque antes se daba dosis única en casos crónicos y había que esperar semanas o hasta meses para poder repetir el medicamento, sobre todo en casos crónicos donde se usaban altas dinamizaciones centesimales, dosis única. Pero tanto pacientes como médicos querían acortar ese tiempo de tratamiento de las enfermedades crónicas. Se les hacía muy largo el tiempo de espera. Y entonces le hicieron esa petición a Hahnemann. ¿Qué podemos hacer para acortar el tiempo de curación? Porque se llevaba 60 días, 100 días para empezar a ver resultados más claros. Y entonces él se pone a investigar y da con el método Plus, que lo escribe en esos parágrafos. Y ahí indica disolver el medicamento en agua y darle 10 sucusiones antes de cada toma. Ese es el método Plus. Poner el medicamento en agua y 10 sucusiones.
Con esto se potentiza. Cada toma recibe más energía a través de las sucusiones. Y él dice que cada toma es diferente a la anterior y a la que le sigue, precisamente por la energía que se le da con las sucusiones. Y debe estar disuelto en agua para que funcione la sucusión. Porque si nosotros pretendemos agitar o succionar un frasco de glóbulos con el medicamento ahí, no funciona la potenciación. Tiene que estar disuelto en agua para que efectivamente se le imprima más energía a cada toma. Entonces, esto lo comento porque los compañeros prescribieron cáustico 200 centesimal durante 15 días en glóbulos en seco. Y Hahnemann menciona que esas son tomas sin modificar. Son tomas no modificadas. Es decir, tienen la misma fuerza o potencia. En cambio, si hubiera sido disuelto en agua a través del método Plus, cada toma sería diferente. Como él escribe ahí. Entonces, pues a mí sí me llama la atención cómo repetir un medicamento, sobre todo a alta dinamización, como es la 200, en tomas no modificadas, es decir, en glóbulos, etc. Creo yo que ahí hubiera estado mejor haber empleado el método Plus. Desde luego que Hahnemann relaciona mucho más el método Plus con la LM. Es decir, cuando se prescriben los medicamentos homeopáticos en la escala LM, ahí sobre todo debe ser en Plus. Y él incluso dijo, es el método más perfecto que he logrado investigar de cómo se deben administrar los medicamentos homeopáticos. LM en Plus. Entonces, en este caso, si querían repetirlo por varios días, creo yo que hubiera estado mejor haberlo dado en LM, en Plus, o en su defecto, ok, 200 centesimal, pero también en Plus. Y de esa manera, cada toma es diferente a la anterior y a la que le sigue. Y no dando los glóbulos en seco, porque es la misma potencia, sin modificar. Y ahí escribe Hahnemann que la fuerza vital no acepta fácilmente tomas sin modificar. Bueno, ese era mi comentario, sobre todo en relación al método Plus, que es otro tema que es de la práctica de la homeopatía, aunque muy pocos homeópatas lo usan, pero está escrito en el organón. Y bueno, había otras cosas que comentar en este caso, pero pues, como ya mencioné, es más agradable ver que los alumnos emitan comentarios, planteen dudas, porque pues podemos aprender de todos. Y la verdad es que no me agrada mucho acaparar la palabra porque no es una clase. Bueno, pues les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Vázquez. ¿Algún compañero tiene algún otro comentario? Ok, de no ser así, continuamos con el siguiente caso, que es paciente femenina de 36 años con enfermedad acidotóxica por gastritis crónica, tratada con calcárea carbónica 30. Adelante.
Muy buenas noches. Seguimos con la presentación de los casos clínicos. Este va a ser el reporte de una paciente femenina de 36 años con enfermedad acidopéptica por gastritis crónica tratada con calcárea carbónica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí les pusimos el consentimiento informado pues para presentar este caso clínico. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, entre los aspectos bioéticos, pues tenemos la finalidad de presentar el caso clínico de esta paciente con gastritis crónica y enfermedad acidopéptica. La finalidad es la divulgación del conocimiento médico homeopático a la comunidad estudiantil e incluso a la sociedad. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues le hicimos la historia clínica, empezando con ficha de identificación, recopilando los datos más importantes: nombre, edad, ocupación, lugar de origen, lugar de residencia, teléfono y religión. Le puedes dar a la siguiente. Y bueno, entre sus antecedentes hereditarios y familiares, pues por la rama materna fue donde recabamos más datos, de diabetes principalmente y de hiperlipidemias y enfermedad cardíaca. Le puedes dar a la siguiente. Y bueno, entre los antecedentes personales patológicos, pues la paciente cursa con un hipotiroidismo diagnosticado desde hace 11 años, depresión, crisis de ansiedad, agorafobia diagnosticada hace 12 años, y pues esta patología tuvo un tratamiento con ansiolíticos, gastritis y colitis. Para los antecedentes gineco-obstétricos, pues destacan 3 gestas y 3 partos. En la exploración, pues tenemos que peso 72 kilogramos, talla 1,57, índice de masa corporal 27, presión arterial 130/90. ¿Le puedes dar la siguiente? Y bueno, el motivo de consulta: la paciente se nos presentó el 26 de agosto y acudió a consulta homeopática por referir cuadro de gastritis y colitis con una frecuencia de 4 veces al año. Este padecimiento inició cuando tenía 20 años, o sea, 16 años ya tiene. Fue a consulta alopática, donde pues se le prescribieron medicamentos como omeprazol, raditinina y pantoprazol, y pues estos fármacos controlaban parcialmente sus síntomas, tales como el dolor en la boca del estómago, la pirosis y el reflujo gastroesofágico. Pero la paciente el día de la consulta pues refirió que aún persistían los síntomas de dolor gástrico, pirosis, reflujo gástrico, esofágicos, eructos, ácidos, sensación de boca amarga, gases y distensión estomacal. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, ya dentro de su diagnóstico clínico y patológico, la paciente se presentó justamente por una enfermedad acidopéptica y gastritis crónica. Entonces, esa fue la principal enfermedad que le tratamos. Redundando un poquito y dando la definición de esas enfermedades, tenemos que la enfermedad acidopéptica, pues sabemos que es una enfermedad del tracto gastrointestinal. Esta va a estar caracterizada justamente por un desequilibrio entre lo que va a ser la secreción de pepsina y lo que va a ser una producción de ácido clorhídrico. Esto a su vez va a ocasionar un daño en la mucosa del estómago, en el duodeno proximal y en el esófago distal, llegando así también a afectar a lo que es duodeno distal y yeyuno. Ya lo que es una gastritis crónica va a ser una condición en la que el revestimiento del estómago se va a inflamar por periodos largos de tiempo, que van desde los 3 meses hasta incluso años. La siguiente, por favor. Ya dando un diagnóstico medicamentoso y dentro de la patología también tenemos que enfocarse justamente en lo que fue la toma de caso, ya que como les mencioné anteriormente, diagnosticamos a la paciente con una gastritis crónica. Entonces tenemos que recordar también que las enfermedades crónicas, a diferencia de las enfermedades agudas en lo que es la homeopatía, pues tenemos que tener un poquito más de cuidado y tenemos que ser más minuciosos al momento de
de justamente pues abordarlos, como nos los mencionan del parágrafo 83 al 98, tenemos que tener en cuenta que pues justamente el paciente pues tiene que ser individualizado, tenemos que detallar su historia clínica, tenemos que aunar aún más, como lo dice ahí, análisis por capa, justamente de lo que es su padecimiento actual e ir indagando el motivo por el cual pues nuestra paciente está refiriendo como esos cuadros constantes de lo que es gastritis, ¿no? También aquí, como podemos ver, usamos lo que fue el repertorizador del radar, el OpenRed Synopsis, y aquí como cabeza de serie pusimos lo que es ansiedad, ya que al aunar un poco más en los síntomas de nuestra paciente, pudimos notar que justamente ese reflujo que ella nos mencionaba junto con la pirosis, era ocasionada justamente por esa ansiedad y esa preocupación que sentía por su familia. Siempre estaba preocupada por su familia, como vimos en los antecedentes, ella tiene 3 hijos, los 3 son infantes, entonces igual esa preocupación, tanto económica, esa preocupación por la familia, pues es lo que le llegaba a ocasionar que justamente tuviera cuadros repetitivos de acidez gástrica. Aquí a la paciente la tratamos con calcárea carbónica a la 30 centesimal antes de cada comida y fue una administración en glóbulos. La siguiente, por favor. Aquí también, dentro de la primera consulta, pues es muy importante aunar justamente también en los cambios de en el estilo de vida de nuestro paciente, ya que como podemos ver en los parágrafos 77, 150, 259 al 261, pues justamente nos habla como de estas pequeñas modificaciones que muchas veces tenemos que tener este cambio en el paciente. ¿Por qué? Porque justamente a veces son esas pequeñas cosas dañinas lo que ocasiona como que el paciente agrave. Entonces, el estar expuestos cotidianamente pues a todo esto es lo que a la vez cuando le prescribimos ciertos medicamentos, el medicamento homeopático en este caso, pues puede llegar a no hacer efecto justamente porque sigue en contacto con eso que la enferma. Por eso también es muy importante indagar, como lo dicen en el parágrafo 150, o esa modificación que a veces puede ser ligera en la dieta, como en este caso, pues igual de recomendaciones, es evitar el consumo del alcohol, del tabaco, justamente pues evitar ese sobrepeso que tiene la paciente y tener una dieta correcta, tanto como normocalórica, tiene que evitar grasas, evitar picantes, evitar gaseosas, una ingesta moderada y distribuida, o sea que es una alimentación correcta que se divide en 3 comidas principales y 2 colaciones. También le invitamos a la paciente a que realice ejercicio y que tenga al menos el ejercicio que ella tenga dispuesto a hacer o que camine pues por lo menos 150 minutos a la semana, que es más o menos distribuido a 30 minutos diarios. También en el parágrafo 259 al 261 tenemos lo que es que tengan obstáculos a la curación y esto justamente igual se va a deber a que al paciente, como ya les he dicho, y justamente en este paciente que tenemos que es crónico, tenemos que ver que fuera de su alimentación no la vaya a, no le esté cambiando justamente que trabaje excesivamente, la preocupación que tiene por sus niños, justamente eliminar como esas pequeñas cosas que tal vez pues, para muchos alópatas no es como lo principal o lo que le pueda afectar. En caso de la homeopatía, como lo hemos venido viendo, son esos pequeños detalles, esa pequeña individualización que nosotros tenemos hacia nuestro paciente, el que va a referir justamente que el paciente tenga una curación exitosa. La siguiente, por favor. Ok, bueno, una vez que se le dio el tratamiento a la paciente, pues se le citó 2 semanas para observar cómo iba evolucionando su caso. En esta parte, pues tenemos nuestra primera nota de evolución que le hicimos el 9 de septiembre del 2021. En ella destaca que la paciente pues refirió una gran mejoría de toda la sintomatología gastrointestinal con una puntuación aproximada de 7 de 10.
Sin embargo, ella mencionaba que aún persistían algunos síntomas como la boca amarga, pero todo el resto de sintomatología gástrica, dolor epigástrico y pirosis, pues habían tenido una gran mejoría que pues en años anteriores no la había presenciado, y simplemente pues por estos tratamientos paliativos que nos mencionaban anteriormente, pues no se había logrado esta gran mejoría tan exacerbada como referían los pacientes. Esto aquí podría encaminarse un poquito a lo que nos decía Proceso Sánchez Ortega en sus observaciones propiamente, que básicamente son algunas que agregó de acuerdo a las de Kent también. Aquí él pues nos menciona que puede ser debido a una evolución en los pacientes a una aparente mejoría de los síntomas sin un total alivio del enfermo. Básicamente aquí pues observamos en pantalla como si tuvo esa mejoría grande, pero aún persistían estos síntomas. Sin embargo, debía de hacerse alguna modificación para poder tener una mejoría completa. Debido a que había sido muy poco tiempo la administración de este medicamento y una gran mejoría, se le decidió continuar con esta misma prescripción de Calcarea la 30 y continuar en las mismas indicaciones, por lo cual nos lleva a hablar a la siguiente nota de evolución, que fue para el 22 de septiembre, 15 días posteriores a esta. Aquí la paciente mencionó que hubo retorno de síntomas, tal es el caso de dolor epigástrico, pirosis, y debido a esta regresión de los síntomas que ya habían mejorado previamente con el medicamento en la parte gastrointestinal, decidimos cambiar la potencia de calcarea carbónica. En este caso decidimos que debería de ser una dinamización mucho más grande, con mucho más energía para que llegara a abarcar este plano tan profundo mental que pues ya observábamos que era la ansiedad por su familia. Entonces decidimos prescribirle calcarea carbónica a una escala LM con método Plus, con una indicación de que tomara 5 mililitros cada 12 horas y tenía que agitar su envase con agua purificada, obviamente, 10 veces aproximadamente antes de cada toma. La paciente pues nos refirió en esas mismas semanas de la consulta que no logró conseguir el medicamento porque desafortunadamente muchas de las farmacéuticas aquí en México no manejan de forma concurrida la escala y el método Plus para poder formularlo propiamente. Entonces, pues, no fue hasta el 9 de octubre que pudo acceder a lo que es la escala LM y continuó el tratamiento. Sin embargo, asistió al alópata para seguimiento continuo de sus enfermedades previas que tenía también y le administró complejo B, pero este mismo le dijo que suspendiera el medicamento homeopático, por lo cual aún no llegó a consumir lo que es el método Plus, la escala LM para calcarea carbónica. Como pueden observar en esta nota de evolución, regresaron muchos síntomas de la paciente por los cuales venía a consulta. Y esto, por ejemplo, lo podemos sustentar o lo podemos equiparar con lo que nos dice Kent en sus literaturas, principalmente de la segunda prescripción. Recordaremos que para poder dar una segunda prescripción, las indicaciones precisas y necesarias son que retornen o regresen estos síntomas previos por los que había acudido el paciente, por lo cual fue como que la indicación para que nosotros cambiáramos esta dinamización específica para calcarea carbónica, y ya que la mejoría pues había sido muy adecuada para la paciente. A su vez, pues obviamente lo que es el parágrafo 246 a 248, ya nos comentamos un poquito en la retroalimentación, habla básicamente del método Plus, como es una forma de administrar un medicamento homeopático mucho más suave, mucho más noble para los pacientes sin tanta agravación homeopática, por lo cual pues fue nuestro método de elección. Y a su vez en el parágrafo 270 en adelante también nos menciona a partir de cómo se va a formular la escala LM. Entonces, tenemos la siguiente consulta para el 22 de octubre, donde ella refiere que fue hasta el día 12 de octubre, es decir, 10 días antes, donde la paciente retomó de nueva cuenta el medicamento homeopático, ya con estas prescripciones precisas en escala LM, método Plus. Aquí cabe destacar que en el tiempo de suspensión no se observó ninguna agravación de síntomas propiamente.
Además, una vez administrado el medicamento, con el método ya explicado, los síntomas gastrointestinales fueron disminuyendo nuevamente de forma muy notable. Además, se extendió a la boca, que era esta sensación de boca amarga, lo cual la logró desaparecer también. Y finalmente la paciente requiere una mejoría de 8 de 10. Esto pues igual ya estamos llevando nuestra consulta homeopática por un método adecuado. Podemos evocarnos a las observaciones de Kent nuevamente, que puede haber una mejoría sin agravación porque ya está incluso aumentando la escala de mejoría de la propia paciente para poder llevarnos a esta parte. Sin embargo, aquí, por ejemplo, como observan en la parte de que en el tiempo de suspensión no observó ninguna agravación, se debe a que posiblemente las potencias altas, al menos si se administran una sola vez, pueden persistir con mucho más frecuencia en el organismo. Y es así que no haya presentado esta exacerbación nuevamente de los síntomas para el momento en que la paciente pues dejó de tomar el medicamento homeopático por indicación del médico alópata. Y bueno, dentro de la siguiente nota de evolución, que es para el 3 de diciembre, ya casi un mes aproximadamente, después de esto la paciente se alejó pues de la consulta y revisión subsecuente. Esto pues nosotros tratamos de argumentar o de tratar de buscar el meollo del asunto de por qué es que lo abandonó, y es que es la gran mejoría que sintió la paciente. De ahí pues empezó a dejar de concurrirnos y mencionarnos cómo estaba al día a día. Sin embargo, para este día del 3 de diciembre la pudimos volver a localizar, y a su vez, pese a ello, la mejoría seguía persistiendo y con una mejoría incluso de 8 a 10 contra esta sintomatología gastrointestinal. Y ella pues menciona que la calidad de vida, sus actividades diarias, incluso la convivencia con las personas eran mucho mejor. Y de ahí que pues nos lleve a hablar un poco de este autor que es Pierre Schmidt, donde básicamente igual nos habla de las potencias altas tenían una permanencia mucho más prolongada, es decir, estábamos dando esta escala LM con método plus, una potencia muy, muy energética, de ahí que al ser muy, muy alta, el periodo digámoslo así, el periodo de vida del medicamento homeopático, de esa energía que estaba dentro del paciente, se prolongó debido a la misma prescripción que teníamos. Bueno, y continuamos con lo que es el pronóstico. Para la paciente, el pronóstico es bueno para la vida y bueno para la función. Gracias. Y bueno, dentro de los cambios estructurales a niveles físicos o mentales que podemos denotar, es dentro de sus cambios mentales, el aumento que hubo en su escala de 6 de 10 a nivel mental, especialmente para lo que fue la ansiedad referida, especialmente hacia su familia y su preocupación. Cuando hubo una mejora en lo que fueron sus cambios mentales, al mismo tiempo una mejora en lo que fueron los cambios estructurales físicos, ya que la paciente refería a que los cambios gastrointestinales mejoraron, no teníamos tanta pirosis ni ardor, y pues nos pudimos dar cuenta que el trastorno del padecimiento estaba a través de lo que era la ansiedad que presentaba el paciente. Con lo anterior también pudimos denotar lo que fue la cuarta observación de Kent, ya que al aplicar lo que fue la calcárea carbónica frente LM, hubo una mejoría y no hubo una agravación como tal. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y bueno, dentro de la discusión y retomando lo que es la cuarta observación de Kent, en donde nos está refiriendo una mejoría sin agravación. Y bueno, en esto podemos denotar que no hay una agravación, ya que sabemos que es debido a que se administró el remedio de forma exacta en cuanto a la potencia y el medicamento correcto. También dentro de todo, otro de los puntos que debemos tocar es el núcleo íntimo de la paciente, ya que la paciente nos refiere que tiene ansiedad y preocupación por su familia, y aquí refiriéndonos a lo que es el libro de psicología homeopática de Philip M. Bell, el cual nos habla de que para calcárea carbónica, la familia llega a ser su punto de importancia y seguridad, haciendo este su núcleo íntimo.
Tomando en cuenta todos estos datos, se realizó lo que es una repertorización, como lo comentaron anteriormente, en lo que fue la red Snowski. Y bueno, el medicamento que se arrojó fue calcárea carbónica. Esto lo comparamos con lo que fueron los datos en libros de Lacoud y el de Noski. También con ayuda del profesor pudimos dar con el libro de psicología homeopática. Comparamos cada uno de los resultados más lo que nos tocó en la repertorización. Y como comentamos, el medicamento asignado fue calcárea carbónica. Podemos denotar que hay una mejoría en sus síntomas tanto mentales, particulares, generales y físicos. Con lo anterior podemos citar también lo que son los parágrafos 2 y 3 del Órgano de la Medicina de Samuel Hahnemann. Y bueno, lo que nos dicen ambos parágrafos es, el primero nos dice que el ideal más elevado de una curación es la de restablecer la salud de manera rápida, suave y moderada, o quitar o destruir toda enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial, basándose en principios de fácil comprensión. El parágrafo 3 nos dice que si el médico percibe con claridad lo que hay que curar en las enfermedades y si sabe cómo adaptar conforme a principios definidos y si sabe también adaptar de manera conveniente el medicamento más apropiado, el restablecimiento será duradero, entonces habrá comprendido la manera cabal y racional de curar y será un verdadero médico. Con ambos parágrafos podemos decir que los objetivos se cumplieron, ya que nuestra paciente presentó una mejoría en los planos, se está llevando a cabo el ideal de la curación, se está restableciendo a la paciente y podemos decir que llegamos a curar a esta paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, nuestras conclusiones. Dentro de las conclusiones podemos decir que la homeopatía tiene las propiedades terapéuticas curativas que siempre o que pueden demostrar la mejoría de los pacientes tanto física como mentalmente. En este caso se le prescribió un medicamento lo que fue similar y cualificado a los síntomas referidos, en los que se va a cumplir los planos generales, particulares y mentales. Porque, por lo tanto, podemos notar que la mejoría es notable y no llega a una agravación, como hace referencia a la cuarta observación de Ken. Y bueno, también comentábamos al inicio que la paciente había estado también acudiendo lo que era una consulta alopática y muchas ocasiones nos dicen que la homeopatía no llega a funcionar. En este caso podemos demostrar todo lo contrario, ya que la paciente con 16 años en tratamiento de alopatía no tuvo una mejoría y nosotros en un aproximado de 2 meses pudimos tener una mejoría, al menos en una escala de 3 a 4 puntos, desechando de esta forma la idea de que siempre la homeopatía es compulsiva, solo es azúcar con alcohol, y nosotros demostramos que no es así. La que sigue, por favor. Bueno, esta exposición acaba con una frase la cual nos dice: el gran médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, de William Roswell. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el equipo número 4. La que sigue, Dani, por favor. Y bueno, dejamos nuestra referencia bibliográfica. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos sus comentarios y dudas. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades, equipo. Creo que se ve el trabajo y la dedicación que le dieron a su caso. La verdad sí me hubiera gustado poder realizar más comentarios, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues tendría que ceder la palabra a nuestro oficial, el doctor Salvador González Soto. Pero equipo, en verdad, creo que se ve mucho diferente el esmero que le dan a su trabajo y pues espero que realmente sigan aprendiendo pues más de la homeopatía y desarrollando de esta manera para sus pacientes, pues cada uno de sus casos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo y que se tiene que cerrar la sala por otras actividades programadas, pues damos concluido lo que es la presentación de casos clínicos en memoria del doctor Josué Gerardo Vargas Solís. Gracias, pues felicitar al último equipo. Pues sí, se ve una gran diferencia entre quienes se conectaron el fin de semana todavía, ¿no? Pues inclusive hasta para lo que fue las fechas de las consultas, las citas, los medicamentos escritos en letra cursiva y subrayados. Entonces,
Entonces, pues ya estaremos trabajando más sobre los casos. Cabe mencionar que pues presentaron los más representativos, los que tuvieron mayor avance, tuvieron más pacientes que obviamente pues no tuvieron tantas mejorías como estos pacientes, pero pues sabemos que es en un poco tiempo porque muchos pacientes no los han empezado a ver o no los empezaron a ver desde el inicio. Entonces, más sin embargo, pues ustedes presentaron los avances que han tenido, los avances más significativos que han tenido sus pacientes. Entonces, nada más cerrar con esta... ok, pues ya váyanse a dormir porque pues recuerden que para el día de mañana, 10 al 12 de diciembre, está el coloquio mundial de la Liga Internacional de Homeopatía 2021. Pues doctora Jessica, me parece que ya tuvo su participación, ¿o cuándo la va a tener? Entonces, miren, aquí está la página, rápido, ya no quiero quitar más tiempo. Aquí está el programa. Es muy interesante, vale 20 euros, me parece que es un aproximado de 471 pesos. El día 8 y el día 9 fue lo que es el precongreso a través de pósters, carteles. Ahí vemos algunos de los temas, inclusive pues muchos de los tratamientos pues asociados a lo que es la COVID, muchas presentaciones que pues eso que se nos demanda mucho a nivel molecular, ¿no? También inclusive. Entonces me voy a salir de aquí, me parece que sí se está viendo la pantalla, ahí vemos pues los horarios, vemos más programas de las participaciones, nada más le bajo ahí de manera muy rápida. Entonces vean los participantes, vean los ponentes. Ya, nada más si revisen bien la página, revisen bien el programa. Dejo de compartir, pues no sé si hay algo más que agregar, Gaby. Yo nada más puedo agregar, para estudiantes es $10, 10 euros, son como 215, 220 pesos, entonces todavía vale la pena, inscríbanse, la verdad es que hay un montón de cosas, empezamos, bueno, empieza hoy en la madrugada, mañana en la madrugada, a las 5 de la mañana, va a ser 48 horas, digo, si quieren ver cosas de la India, lo pueden ver y todo, pero estamos en el panel de América, invita varios profesores, yo voy a estar ahí viernes y viernes y sábado, entonces, vayan, está muy padre, muy completo, cosas súper interesantes de rusos, de israelitas, de hindús, de europeos, para que se den una idea de que no estamos solos, de que hay cosas bien interesantes y además ustedes pueden hacer, hay una parte en la página que ya que tienen acceso, pueden interactuar con los ponentes, con los doctores, así con los máximos. Entonces, de verdad, vale la pena por casi 240 pesos, una cosa así. Entonces, háganlo por favor. Si les gusta la homeopatía, van a salir enamorados de la homeopatía. Y para docentes, bueno, para los que sí, si no son estudiantes, sí son 20 euros. Ya, ahora sí, perdón por el comercial y gracias. Bueno, pues me parece que sería todo y agradezco la oportunidad de participar en este encuentro, doctor Salvador, y pues esperamos poder colaborar en otras actividades. Sería todo y pues que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.